¿El audio empezó a grabar? Sí, ya. Un minuto. Vale. Bueno, quedamos en que la del sistema judicial, mejor no. La puedes reformular junto a las otras. Ok, bueno, pero considero que un poquito más adelante, Ujú. entonces. Bueno, ¿qué piensa de la justicia por mano propia? Bien, el fenómeno social que suele ser llamado a través de los medios de difusión de la comunicación como justicia por mano propia, es preferible llamarles linchamientos, porque son la negación de la justicia. Entonces, lo primero es observar o advertir que estamos frente a un fenómeno que consiste en la negación de la justicia, si se entiende justicia, bajo la idea de un sistema jurídico, un sistema legal, el sistema derecho, que sería a quien le corresponde en un tipo de sociedad como las sociedades contemporáneas, tanto europeas como americanas. Entonces sería ese derecho el sistema en el que podríamos atribuirle una cierta justicia o no. Ahora bien, es también importante advertir, al analizar estos fenómenos, que esa justicia a la que estamos hablando no es algo estático en la historia, sino que la justicia es un valor cuyo contenido viene articulado en términos socio-históricos. Es decir, no es lo mismo la justicia para los romanos de la antigua Roma, donde se articuló un concepto de justicia a partir de unos jurisconsultus, expertos, prudentes, que hablaban, por ejemplo, como Ulpiano o Cicerón y una serie de pensadores que decían, por ejemplo, la justicia es a dar a cada cual lo que le corresponde. La justicia dentro del cristianismo tiene un significado, la justicia dentro del judaísmo tiene otro significado, la justicia dentro del islamismo tiene otro significado. Entonces significa que también desde el nivel religioso, si se tratan de monoteísmos, existe otro significado de justicia. Lo que es cierto es que esos conceptos de justicia, que son conceptos tradicionales de justicia, antiguos, fueron en cierta forma reactualizados y recuperados, readaptados en la Edad Media y en la sociedad moderna. Sin embargo, para cerrar la pregunta, en el caso de las sociedades occidentales que han racionalizado sus sistemas judiciales, económicos, a partir de la racionalización de la religión, se ha llegado a un concepto de histórico-social de justicia muy frío, en el que prácticamente justicia es el cumplimiento de la ley. Bajo todo este marco que le he hecho, los linchamientos son fenómenos sociales que no pueden ser catalogados como justicia por mano propia, porque son la negación de la justicia, si se entiende por justicia el cumplimiento de la ley. Además, es importante advertir eso porque debemos neutralizar cualquier intento de legitimar estos comportamientos, y cuando se habla de justicia por mano propia se estarían buscando legitimar comportamientos que son contrarios a órdenes normativos, sobre todo contrarios a valores sociales y contrario a el sistema jurídico. Ok, en la actualidad, ¿usted por qué cree que las personas toman la justicia por mano propia o terminan llegando al punto de los linchamientos?
Bien, es importante tener en cuenta que este fenómeno de linchamientos a ustedes les interesa desde el punto de vista de lo que se está viviendo en Colombia, que es preocupante. Pero creo que es necesario tener en cuenta que el fenómeno se está presentando desde hace 2 décadas en Latinoamérica y viene en un preocupante crecimiento en el número de linchamientos. En los últimos 20 años, por ejemplo, en países como México se presentan promedios de 13 linchamientos al año, por tanto más de un linchamiento al mes. En Colombia el fenómeno viene en un aumento bastante preocupante y va a llevar a una situación en la que probablemente se pueda llegar a normalizar el fenómeno. Y digamos allí es donde mayor atención hay que prestarle como fenómeno social. La razón de los linchamientos que han sido estudiados por algunos expertos latinoamericanos, sociólogos, antropólogos, abogados, pero han sido más que todo sociólogos los que se han dedicado a estudiar el fenómeno. Hay algunos autores mexicanos que han sido muy seguidos por otros autores porque han planteado definiciones. Digamos que en la gran generalidad las causas que se le atribuyen al linchamiento son la crisis del sistema jurídico, la crisis del Estado, la ausencia de legitimidad de los estados, la no presencia del Estado en determinados territorios. Digamos que son atribuibles sobre todo al Estado, es decir, digamos, en la generalidad de las explicaciones sociológicas que se dan, se suelen atribuir a déficit de Estado y crisis de la administración de justicia. Es lo que se encuentra en estos trabajos que han realizado otros expertos. En las investigaciones que venimos realizando desde el Grupo de Investigación en Sociología del Derecho de la Universidad del Norte, hemos partido de otro punto como que nos permita describir y observar el fenómeno y quizá buscar algunas causas, aunque no nos interesa tanto la etiología del fenómeno, pero es importante tenerla en cuenta. Y consideramos que no necesariamente se trata de una ausencia del Estado, porque esa idea de la presencia o ausencia del Estado es engañosa, es problemática. Por ejemplo, debido a la realidad latinoamericana, nosotros pensamos que en un barrio marginal, donde no hay escuelas, donde no hay lugares de atención médica, donde no hay acueducto, donde no hay agua potable, donde no hay estaciones de policía, entonces no está el Estado. Eso es comprensible. ¿Por qué? Porque entonces el Estado realmente, ¿cómo podríamos ubicarlo? ¿Cómo lo podríamos definir? Pero eso tiene una cierta ingenuidad porque hay unas ciertas formas de presencias a través de ausencias. Entonces, claro, a través de la idea de la crisis del Estado o de la ausencia del Estado, yo trato de resolver un problema que es mucho más complejo, porque pienso que el Estado es una escuela, es una estación de policía, es un acueducto, y el Estado es eso y mucho más que eso. Entonces, pero además hay una razón más importante todavía, que es lo que hemos venido descubriendo en estas investigaciones, y es que en los linchamientos hay un fenómeno unánime, y el fenómeno unánime es el rechazo a las decisiones judiciales. Es decir, en los fenómenos de linchamiento, sobre todo en Colombia, esto es un fenómeno también muy colombiano, porque hay que aprender a diferenciar entre, por ejemplo, algunos linchamientos que se han presentado en regiones, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, los que se han presentado en Argentina, los que se han presentado más hacia la línea del Ecuador. Siempre tienen un trasfondo en común,
una fenomenología en común, pero hay que aprender a diferenciar los contextos socioculturales en los que se presentan y que llevan como expresión estos actos atroces. Pero en el caso colombiano, en esta investigación consideramos que es lo contrario. No es la ausencia del Estado, sino lo que provoca el linchamiento son las decisiones judiciales y las garantías constitucionales. Y esto es bien problemático, hay que tener mucho cuidado cuando se explica esto. Lo que observamos en los fenómenos de linchamiento en Colombia en particular, y que podríamos también observar en Latinoamérica, es un rechazo a decisiones judiciales referidas a personas que han cometido delitos y que las decisiones de los jueces es la no detención de la persona porque no se cumplen unos requisitos legales para que sea detenida. Este es el típico caso de los hurtos de bicicleta. El monto de esas bicicletas no le permiten al juez dictar una orden de captura o una detención previa y por tanto, tal como dicen los medios de difusión de la comunicación, esa persona debe queda libre porque los jueces son, y dicen, escuchamos en las noticias que también manipulan mucho la opinión pública, dicen los jueces son los principales, utilizan palabras como alcahuetas, como, utilizan palabras para referirse a que los jueces son los culpables de que los delincuentes estén libres. Por tanto, rechazando las decisiones judiciales que están acorde al derecho, que no son actos de corrupción por parte de los jueces o los policías, sino que, por el contrario, los policías suelen salir en estos medios de difusión de la comunicación y decir, bueno, ¿saben una cosa? Nosotros los capturamos, pero la justicia o los jueces los dejan libres. Entonces la verdad es que ya nosotros no podemos hacer más nada. Pues resulta que los jueces tampoco pueden hacer algo más porque ellos están cumpliendo la ley, y es que por estos determinados comportamientos, debido a unas garantías que permiten la convivencia o que son los fundamentos de la convivencia en estos sistemas sociales contemporáneos de países con leyes, con constituciones, que respetan la vida, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa en las mejores condiciones, en condiciones ideales. Entonces ese linchamiento se presenta no por la ausencia del Estado, no por la crisis de la justicia necesariamente. Ahora, que hay elementos de, como le estoy diciendo, que no haya acueducto y esto que ya muestra cómo es la forma de presencia del Estado. Entonces lo que más bien yo pensaría es que existe por parte de la comunidad un rechazo a esas garantías. Pero resulta que ese rechazo de esas garantías es un rechazo momentáneo. ¿Cómo así? Lo que observamos en un linchamiento es la afirmación de unos valores y de unos derechos a través de la negación y destrucción de esos valores y de esos derechos. Le pongo un caso para que podamos entender. Hablemos de los linchamientos provocados por el hurto de bicicleta. Digamos, fenómeno común en Ecuador, en Bolivia, o en Centroamérica, o incluso en Colombia. Entonces se presenta en un barrio la situación que hay un panadero que necesita su bicicleta para distribuir este pan que él hace en su casa. Entonces le roban la bicicleta y la comunidad, cansada de esta persona porque ya la semana pasada había robado una bicicleta, lo matan, ¿cierto? Entonces, claro, desde el punto de vista del juicio jurídico, tenemos un bien jurídico llamado bicicleta, que es un bien mueble, con una cuantía, digamos, insignificante, porque se trata de un medio de trabajo de una persona y por eso tiene una significancia un poco mayor. Entonces, el valor económico es bajo, pero el valor social es que es mi fuente de trabajo.
medio de supervivencia para yo trabajar. Pero del otro lado tenemos la vida de una persona. Entonces, en el linchamiento hay una comunicación jurídica que dice garantía del individuo es el debido proceso, es la posibilidad de tener una defensa, es que se presuma que yo soy inocente hasta que en un proceso judicial se demuestre lo contrario. Y por otro lado tenemos una comunicación que es la que ocurre en el fenómeno llamado linchamiento, que es un fenómeno que a nivel sociológico se podría explicar como una interacción donde la comunidad expresa el rechazo de esas garantías. Pero aquí es donde viene la gran paradoja, que es la palabra correcta para analizar los linchamientos, o ambivalencia. Yo busco destruir la vida de esa persona para proteger la vida. Y allí es donde se presenta la mayor contradicción, pero es preferible hablar en términos sistémicos de paradoja con respecto a los linchamientos. Porque el fenómeno me muestra de un lado un rechazo a unas garantías. Dice la comunidad, estamos aburridos de que los jueces los dejen libres. ¿Por qué los dejan libres? Por las garantías que existen, por los requisitos legales de procesabilidad los requisitos legales de aplicación de ciertas medidas de detención previa, por ejemplo. No se obtienen esos requisitos y por tanto el juez legalmente debe dejarlo libre. Y por el otro lado está la comunidad que no entiende bien esos derechos, porque estos derechos, hay que decirlo, y estas garantías son elitistas, porque vienen de una historia de luchas y de revoluciones en la historia que fueron conquistas. Estos son, en términos sistémicos, lo que se conocen como adquisiciones evolutivas. Es decir, para una sociedad moderna no se puede prescindir del debido proceso. Para una estructura económica como el capitalismo, no puede haber capitalismo si no hay debido proceso. Entonces, si usted quiere abandonar permanentemente las garantías constitucionales, si usted quiere rechazar permanentemente el debido proceso, usted tiene que entonces organizar de otra forma la sociedad, porque la sociedad moderna y la estructura económica capitalista, que es muy importante, determinante para la configuración de la sociedad moderna, no podrían existir. No pueden existir a la vez un capitalismo o una sociedad moderna sin estas garantías judiciales. Entonces, lo que observamos en los linchamientos es un fenómeno en el que, cuando usted me hace la pregunta de cuál puede ser la causa que explique el fenómeno, más que pensar en una crisis del Estado, que es cierto que hay una crisis de los Estados, más que pensar en una crisis de la justicia, es cierto que hay una crisis de la justicia, hay que observar que cuando en los casos que en Colombia hemos visto se lincha a un supuesto violador o a un supuesto, porque todos estos son supuestos, no han sido demostrados que ellos han cometido un delito, porque quien demuestra eso es un sistema que es el sistema jurídico. No es el sistema político, no es el sacerdote en el sermón del domingo, no es el economista, no es la bolsa de valores. No, es que hay un sistema que debe y en efecto establece la legalidad o ilegalidad de un comportamiento individual. Entonces, si usted sustituye esa función que presenta ese sistema jurídico debido a razones como crisis de Estado, lo que usted quiera, entonces está provocando una disfunción al interior de ese sistema social. Entonces, para concluirle esa pregunta, yo en la investigación que venimos desarrollando dentro del grupo de Sociología del Derecho de la Universidad del Norte, encontramos un poco más preocupante que la idea de la ausencia del Estado, la idea más bien de que los linchamientos son un rechazo a las decisiones judiciales, que los comunicadores transforman como crisis del Estado, como crisis de legitimidad de la ley, pero que en realidad es mucho más preocupante y profundo el problema, porque si ustedes observan, muchas de esas decisiones judiciales están basadas en derecho, no son realmente una crisis. Lo que está en crisis es la articulación normativa de estas decisiones con respecto a los valores que hay en la sociedad.
Ah, bueno, eso sí es cierto. Y eso no es un problema solo de Colombia, sino del mundo occidental. En Italia, Alemania, Holanda, Austria, usted encontrará grupos políticos, grupos sociales apoyados en partidos políticos que quieren la negación de los derechos de los migrantes, que quieren que se piense que los migrantes son ciudadanos de segunda categoría. Algunos planteamientos en teoría jurídica que dicen que estos migrantes ni siquiera hay que tenerlos en cuenta como personas, sino hablar de ellos como no personas para que no se apliquen los derechos humanos. O, para cerrarle este tema, usted puede encontrar instituciones sociales en países del primer mundo en el que hay un desconocimiento total de las garantías de los individuos. Pensemos en Guantánamo, pensemos en Abu Ghraib. Lugares que hoy día existen todavía, Guantánamo está todavía funcionando, en el que usted no es persona. Ni siquiera es un animal, porque en muchos países la trata de animales está regulada, yo creo que en mejores condiciones que como están los internos de Guantánamo. Sin derecho a la defensa, sin habeas corpus, personas que tienen 5, 6, 7, 10 años sin saber de qué se le acusa. Entonces, más bien lo que podría estar en el fondo de los linchamientos es un grave problema de desarticulación de lo que unas garantías constitucionales y normativas establecen a nivel social, a nivel del ordenamiento de la sociedad, y unas tendencias autoritarias en los ciudadanos a desconocer esas garantías debido, eso sí, a todos los problemas que los sociólogos establecen en sus investigaciones, como la falta de acueductos, la falta de seguridad, sobre todo de seguridad social, la falta de medicina, de prestación de servicios, la falta de, digamos, los mínimos para poder tener una vida digna y no una vida como la que se llevan en muchas de estas comunidades en las que se presentan. Bueno, dicho todo esto, ¿qué? Me está temblando la mano y ya estoy cansado, calma. Un momento. Me han gustado bastante las respuestas. ¿Me puedes pasar el bolso para apoyar la cosa? Esto. Y fíjate, la primera pregunta, cuando me preguntabas por la justicia de mano propia, te pude haber dado una cantidad de nombres que se les da al linchamiento, porque esa es una, pero ahí los investigadores han creado una cantidad de definiciones. Pero bueno, ahí en las otras preguntas podemos ir metiendo eso. O ya terminamos. No, falta... Es que por lo menos lo de recordar el sistema judicial, siento que lo que me interesaba más o menos saber ya me lo ha comentado bastante. También se metió directamente con Colombia, que yo quería como hablar un poquito de las circunstancias que uno ve aquí en Colombia, sobre por qué se normaliza. También, entonces faltaría qué cree que se debería hacer para evitar, y le voy a plantear si quieres también podemos hablar sobre eso de la normalización, porque no lo hemos tocado hasta ahora y es bien interesante ese tema. Bueno, está listo, ya, bueno. ¿Qué circunstancias cree que hay en Colombia para que las personas normalicen los linchamientos? Bueno, la normalización de los linchamientos es de lo más preocupante. Y es lo que nos debería convocar para no solamente investigar sobre el linchamiento, ya que hay un gran déficit teórico respecto a los linchamientos, hay muy pocas investigaciones sobre linchamientos. Las que hay a nivel de Latinoamérica son casi todas cuantitativas, hay muchos estudios respecto a qué tipos de linchamientos se presentan y cuáles son las causas, sobre todo el origen que llevó al fenómeno con respecto al delito que se le imputa al linchado. Pero con respecto a esa normalización del fenómeno, vale la pena tener en cuenta las advertencias que hacía ya un sociólogo decimonónico que era Durkheim, quien decía que los crímenes no son fenómenos patológicos como se considera normalmente, sino que son fenómenos normales. Y no solamente normales, sino útiles y necesarios.
que es, digamos, una posición muy típica de la sociología, su polémica siempre con respecto a posiciones más bien normativas del derecho y de la política, que entonces, claro, normalmente escuchamos que los delitos son cosas malas, que hay que evitar, pero este sociólogo nos pregunta, bueno, además que él formula esta idea en el marco de un libro que se llama Las reglas del método sociológico, en el marco de un capítulo de ese libro, dentro de esas reglas del método sociológico, que es ¿cómo distingo yo entre un fenómeno que es normal y un fenómeno patológico? Entonces él dice, si observamos las sociedades del pasado, las sociedades presentes, observamos que en todas ellas se ha presentado, sin importar su nivel evolutivo, el delito. Entonces, si el delito es un fenómeno común a las sociedades, sin importar su nivel evolutivo, ¿por qué pensamos que es un fenómeno patológico? Si los fenómenos patológicos son aquellos que se presentan, o anormales son aquellos que se presentan en determinadas circunstancias, en determinadas sociedades, pero resulta que los crímenes los encontramos en todas las sociedades que hemos conocido y que conocemos. De hecho, dice que si existiera una tendencia histórica hacia la desaparición de los delitos, podría tener sentido hablar de una patología del delito. Pero resulta que él está escribiendo en 1895, en Francia hay digamos, una serie de aumentos y caídas del delito, pero hay una constante y es la presencia de delitos. Ahora bien, Durkheim aclara que esos delitos pueden llegar a unas tasas que ya se convierten en patológicas. Yo le puedo dar un ejemplo, la Colombia de los años 90, con todos esos fenómenos de sicariato y de liderados por líderes de carteles de la droga. Podríamos pensar en los años 90 y los tristes años, primeros años del nuevo milenio, con respecto a las ejecuciones extrajudiciales y los fenómenos de paramilitarismo que se acrecentaron, de justicia paraestatal que se acrecentaron en estos últimos años bajo ciertos gobiernos, sobre todo bajo esos gobiernos que se repitieron. Entonces, claro, la preocupación en el linchamiento está en que si estamos diciendo que la cifra va en aumento, si estamos diciendo que se está convirtiendo como en un fenómeno constante, lo cierto es que debido a su modalidad, a su fenomenología y a sus consecuencias y a sus disfunciones sociales, estaríamos hablando de un fenómeno patológico, ¿cierto?, que se estaría normalizando. Ahora, eso es la pregunta que usted me ha hecho. Sí, entonces, ¿por qué se está dando la normalización? Esa es la clave de todo el análisis del linchamiento, porque de pronto allí podríamos encontrar elementos más determinantes para entender la etiología del fenómeno. Pero en ese nivel no creo que sea suficiente decir por la crisis del Estado, la crisis de la justicia, o por las contradicciones que ahorita les estaba diciendo, o paradojas y ambivalencias de querer desconocer. Eso no explicaría la normalización del fenómeno. Yo creo que ahí tendríamos que entrar a estudiar las representaciones sociales. Habría que entrar a estudiar los fenómenos de socialización, los fenómenos de institucionalización de la realidad social, y reconocer que la realidad de Latinoamérica, y no solo de Colombia, solo que en Colombia hay unos momentos y unas prácticas que los recrudecen, porque estamos hablando de un país que, a diferencia de Argentina o de Chile, no vivió grandes procesos de dictadura. Sí tuvimos dictaduras, pero tuvimos una dictadura militar que parecía más bien como una forma de organizar los partidos tradicionales momentáneamente. Somos un país que ha tenido expresiones de violencia
que no encontramos en otros países de Latinoamérica, que seguimos en ese proceso todavía, que hemos hecho unos pasos para tratar de reducir esos índices de violencia, pero la violencia no es algo que tú sacas de la realidad social con la firma de un tratado o con el acuerdo de unos líderes, sino que se trata de prácticas sociales, se trata de la habituación del comportamiento individual a determinados contextos sociohistóricos, a determinadas estructuras económicas, políticas, religiosas. Entonces, claro, aquí la pregunta de fondo es por qué esta forma de expresión social que son los linchamientos, por qué este fenómeno social estaría teniendo tanta aceptación en la comunidad al punto de convertirse en un paradigma, modelo de respuesta no estatal a los problemas sociales. Y es bien interesante porque fíjese que si el linchamiento tiene como trasfondo, como etiología, la falta del Estado, la falta de legitimidad del derecho, la crisis de la justicia, ¿por qué inmediatamente después del linchamiento no inicia una protesta en el mismo comunidad donde se realizó el linchamiento, con protestas pidiendo acueducto, pidiendo mayor participación en las decisiones vinculantes de las colectividades, pidiendo mayores garantías para la vida de esa comunidad, pidiendo un hospital, pidiendo escuelas? Entonces, lo preocupante del fenómeno es que, sin importar las causas que tiene, tiende a esconder los problemas estructurales. Y en ese sentido, hemos apuntado en nuestra investigación hacia la idea del chivo expiatorio. Entonces, hay algo así como una vía de escape de los problemas sociales estructurales de la comunidad, de la sociedad, que son neutralizados a través de estas prácticas. Neutralizados quizá no es la palabra correcta, son desplazados, son reificados, sería la palabra correcta. Es decir, la comunidad se olvida por un momento de todos los problemas estructurales que tiene que afrontar a diario y por un momento satisface todas las frustraciones o canaliza todas esas frustraciones hacia un acto violento, simbólico. Por eso es que es simbólico el linchamiento, porque el linchamiento no es solamente matar a ese supuesto delincuente, ese presunto delincuente, sino también canalizar unas energías que son unas frustraciones de ver que todos los días usted no tiene agua. Ahora, no nos dejemos engañar con estos ejemplos que le estoy dando pensando que los linchamientos son propios de comunidades marginales, porque hay linchamientos urbanos, hay linchamientos que se dan en zonas, como algunos que se han presentado en Barranquilla, que se dan en barrios donde hay agua, luz, donde hay servicios públicos, donde hay presencia de la policía, ¿cierto? Entonces, como uno que ocurrió hace unos días de un habitante de la calle que fue linchado, filmado por la ciudadanía, linchado por un grupo de ciudadanos porque al parecer trató de violar a una mujer con un machete. Bien curioso ese caso porque semanas antes o meses antes esta misma persona se había subido a un poste de luz exigiendo una pizza y una gaseosa para bajarse, y según lo que dicen algunos habitantes del barrio era una persona inofensiva que la mayoría del tiempo pasaba tirado en una cuneta, ya sea que dicen cosas que no son demostradas, pero dicen algunos que consume drogas, que vive ahí tirado consumiendo drogas y demás. Entonces el problema que hay detrás es que seguramente esta persona tenía en su mano un machete, y una persona con un machete en un barrio
y una mujer que transita por ese barrio, seguramente la mujer se va a sentir asustada porque hay una persona a su lado que tiene un machete y basta con que le hable o le diga algo para que esa persona ya sienta que está siendo atacada sexualmente. Entonces grita, me violan, violador, o sale corriendo y la comunidad inicia enseguida las acciones que cree que ameritan. ¿Por qué? Porque ellos quieren, se atribuyen a sí mismos una capacidad para juzgar los comportamientos que no tienen. Y entonces es cuando se presenta la policía y la misma policía no puede neutralizar el accionar de estas personas, y por eso es que el linchamiento es tan preocupante, porque el linchamiento, y esa es la pregunta que usted me está haciendo, ¿por qué cree que tiende a la normalización? La respuesta es porque los linchamientos están basados en la impunidad. Entonces, si usted analiza un país como Colombia, un país con una historia de terribles violencias políticas, sociales, estamos hablando del segundo país más desigual de Latinoamérica después de Brasil, y a Brasil no habría ni que contarlo como, dentro de Latinoamérica, porque él es un continente en sí mismo. Así que si hablamos del país con la segunda desigualdad más grande en la distribución de los recursos y de la riqueza, en el país que tiene zonas como la costa Caribe, de la que tanto nos sentimos orgullosos, que tiene tan altos índices de desnutrición infantil y de analfabetismo, y vemos las representaciones sociales en comportamientos como por ejemplo feminicidios, porque la exmujer de una persona o la mujer que está casada con esa persona decide bailar con otro hombre y le cortan el cuello por eso frente a los hijos metidos en un closet. Entonces no nos extrañaría en estas expresiones sociales como los linchamientos. El problema es que a pesar de las leyes que acrecientan las penas para los feminicidas, siguen existiendo feminicidios. A pesar de que existe un ordenamiento jurídico que prohíbe los comportamientos llamados linchamientos, se mantiene su presencia y van en aumento. Entonces, para responder esa pregunta, que es muy difícil del por qué la tendencia a la normalización de los linchamientos, vale la pena tener en cuenta que dentro de la característica que tienen los linchamientos es la impunidad. Entonces, como yo sé que no me van a capturar porque no van a saber si la piedra que yo tiré fue la que efectivamente provocó el daño en la persona, como yo apuñalo y enseguida me meto en la multitud, en la masa, entonces esa imposibilidad de individuar la responsabilidad penal de las participantes en los linchamientos, incluso aunque esté grabado, usted puede ver, no, pero mire, esta persona, yo sé dónde vive, esta persona, mire que él está asusando a las personas, entonces, como hay problemas en materia legal para determinar esa responsabilidad, bueno, se presta para su aumento. Pero también hay unas condiciones sociales y sobre todo unas representaciones sociales. Yo le cierro con el ejemplo del día viernes pasado, en el que en Ciudad Bolívar se presenta un linchamiento de 3 personas donde una de ellas pierde la vida. La persona que está haciendo el video, que es el que está circulando en los medios de difusión de la comunicación, dice, mientras filma el video, con mucho orgullo, que en su comunidad linchan a los ladrones de niños, que también es incorrecto porque es más bien un secuestro. Entonces, uno de los elementos a analizar es esas representaciones sociales violentas, sanguinarias, vengativas, estarían, digamos, muy arraigadas en nuestras formas de socialización, en nuestras prácticas culturales, y estarían emergiendo con mayor fuerza cuando se necesita ese chivo expiatorio que permita una vía de escape de eso que está reprimido
y reprimido sobre todo frente a las injusticias y desigualdades sociales, ver que en tu barrio todavía no hay acueducto y ver que los políticos con altos niveles de corrupción, se une todos esos elementos, entonces corrupción, los jueces también corrupción, y tú mezclas las noticias, entonces si dicen que hay un escándalo en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema, entonces claro, todos los jueces de Colombia son unos corruptos, entonces comienzas a hacer todas estas ideologías, todas estas ideas que están en el sentido común, que te crean la idea de que Colombia está en crisis, de que Colombia tiene jueces corruptos y que por tanto la gente tiene que tomar esto mal llamado justicia por mano propia. Entonces ese es el cóctel que trae este molotov que nos está acompañando en nuestras prácticas cotidianas, trayendo como consecuencia una verdadera práctica, una verdadera barbarie que si se normaliza pondría seriamente en duda la idea de un orden social basado en una diferenciación funcional y en una serie de sistemas, y entraríamos en procesos de diferenciación que se han visto las consecuencias recientes. Muchas de las prácticas que tuvieron las prácticas legales que tuvieron los nazis se estaban realizando antes de forma informal por unos grupos que no eran linchamientos, pero eran unos grupos no institucionalizados, no eran partidos políticos, pero sí eran grupos ilegales cuya inspiración política eran partidos políticos como el Partido Nacional Socialista. Entonces estas prácticas son preocupantes porque muestran una ciudadanía reaccionaria, una forma de control social reaccionario, porque lo que están buscando es destruir ciertas garantías para defenderlas. Es tremenda la paradoja en la que estamos. El problema es que sin estas garantías nos convertimos en otra cosa. Es cierto que en Colombia vivimos en un gran desorden y en un gran estado de injusticias con respecto al cumplimiento de la ley y con respecto a la legitimidad de las decisiones judiciales y demás. Pero normalizar los linchamientos nos llevaría a una situación realmente irreversible y de prácticamente habría que volver a articular normativamente el orden social y olvidarnos de las garantías constitucionales. Pero eso no se puede porque son adquisiciones evolutivas. Así que si usted quiere hacer eso, pues olvídese del capitalismo, olvídese de los estados constitucionales y comienza a pensar en otra forma de vida y en otra forma de orden social. Ok, y para poder concluir, 50 minutos. Wow. ¿qué cree que se debería hacer para evitar en Colombia? Bien, esta es una pregunta que normalmente suelo considerar que es una pregunta que debe ser confrontada por distintos sectores sociales. Esto un profesor de sociología no tiene por qué responderlo porque cuenta con pocos elementos para crear una prescripción o un deber ser o unas soluciones a los problemas sociales. Pero la tarea del sociólogo es la de describir y observar los fenómenos para buscar una, sobre todo en nuestras realidades, una transformación de las prácticas que entendemos son destructoras. Entonces, ¿cómo o qué hacer para por lo menos tratar de frenar la aparición de linchamientos? Hay muchas cosas por hacer.
yo le podría decir la realización de jornadas en comunidades para discutir qué son los derechos fundamentales, para discutir cómo funciona la justicia. Podríamos pensar en resolver los problemas estructurales como la falta de acueducto o de servicios públicos en muchos sectores marginales de Colombia, porque cuando estamos hablando de un país tan desigual, entonces estos sectores marginales son gran parte de la población colombiana. Incluso si están en zonas urbanas, sabemos que hay unas zonas periféricas realmente degradadas, y que son esa degradación, digamos, producto de problemas estructurales de distribución de la riqueza y demás. Sin embargo, yo creo que este problema es un problema muy profundo, y que no simplemente estas respuestas, porque estas serían respuestas en general para construir un nuevo país, porque si es un país en el que los jóvenes no tienen oportunidades, en el que existen grupos al margen de la ley que capturan a estos jóvenes, donde existen cárceles abarrotadas de personas que tienen un alto nivel de analfabetismo, donde hay una gran impunidad de una delincuencia de poderosos, donde hay impunidad frente a casos emblemáticos de nuestra historia, de personajes que fueron eliminados. Piensa ustedes como estudiantes de comunicación social, pensar en Jaime Garzón le da una idea de un país. Pero yo quisiera cerrar esta charla que estamos teniendo pensando en... Porque, claro, esta es una gran pregunta, y a grandes preguntas hay que buscar personas que tengan una capacidad de reflexión grande. Y yo estoy muy lejos de tener esa capacidad, y la investigación que estamos haciendo no nos permite articular estas respuestas. Entonces me viene a la cabeza una carta que le escribió Albert Einstein a Sigmund Freud. Una carta que es conocida, el nombre de la carta, por una pregunta. Usted me pregunta ahora, ¿por qué los linchamientos? ¿Qué podemos hacer para reducirlo? Einstein le preguntó a Freud ¿por qué la guerra? Le dice en alemán Warum der Krieg, ¿por qué existe la guerra? Y Freud, después de una serie de reflexiones, le dice, mire, pensar en acabar con la guerra es una gran ilusión, y esa ilusión es lo primero con lo que usted debe luchar. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer en la sociedad para reducir la guerra? Disciplinar o civilizar esas pulsiones que están dentro de nosotros, que son de agresividad, que son pulsiones de muerte. Y la forma como hemos entendido la lucha contra esas pulsiones de muerte y destrucción ha sido la educación. Como profesor, yo no, y aquí ya no como un profesor de sociología que está investigando el linchamiento, sino como profesor, como ciudadano, que he tenido las oportunidades que la gran mayoría de colombianos no han tenido, es decir, de sobrevivir a enfermedades debidas precisamente a la pobreza o a la falta de oportunidades, como muchas enfermedades que usted y yo conocemos, presentes en muchos barrios marginales, que he podido superar una infancia con una posible desnutrición, que he podido aprender a leer y escribir y entrar a un colegio en condiciones óptimas para aprender, que he podido estudiar en una universidad. Es decir, dentro de esta cosmovisión de un joven que crece con oportunidades y que ahora dentro de la academia y la universidad puede dar una opinión,
yo le puedo decir que el único compromiso es con la educación. El problema está en que cuando piensas en la educación, entonces podríamos caer en una formalidad de llevar unos folletos que digan estos son los derechos fundamentales, y estas personas ven el folleto, lo encontrará luego usted en la calle, pero estas personas luego tienen que otra vez hacer grandes recorridos para conseguir agua, tienen que sobrevivir en escenarios de violencia en el que hay panfletos que dicen la persona que salga después de las 10 de la noche se entiende como delincuente, o para no pensar que los linchamientos se dan solo en estos barrios marginales, o vivir en la ciudad, en una zona central, pero sabiendo que no tienes oportunidades y que todas esas frustraciones, todas esas experiencias negativas de que la estructura social reproduce y reproduce a diario a través de las prácticas sociales, de las instituciones sociales, de los roles sociales, de las estructuras sociales, los procesos sociales, se ve totalmente excluido y además tiene que sufrir una serie de delitos en su comunidad, y buscan entonces estas experiencias, no solamente para lo que hemos estado aquí hablando de que no se repitan más de homicidios, que no se repitan más hurtos, que no se repitan más violaciones sexuales, sino también como una forma de liberar toda esa frustración. Entonces valdría la pena, y para eso me vino a la cabeza Freud, valdría la pena ir directamente en dónde está el descontento social. Y por eso el linchamiento es preocupante, porque el linchamiento oculta un fenómeno que está en la base de las relaciones sociales. El linchamiento te hace pensar en una expresión de violencia de un grupo intolerante frente a un posible delincuente. Cuando usted me hace esta pregunta, está pensando en que esa comunidad está compartiendo unos valores negativos para destruir a un individuo. Entonces, ¿por qué se comparten unos valores negativos? Si también podemos compartir unos valores, bueno, los valores, decir que son positivos y negativos es decir una tontería, porque los valores son axiologías que plantea un observador a partir de una valoración interna que él tiene y dice esto es bueno y esto es malo. Pero digamos, existen valores como la vida, como la dignidad, como la salud, como la educación, es decir, la oportunidad de participar de estos elementos. Entonces, ¿por qué estaríamos nosotros dirigiendo nuestra intención hacia la destrucción de lo que queremos proteger? O sea, ¿por qué yo, para proteger la vida de mis hijos, destruyo a otra persona? Que puede ser también un joven. ¿Yo por qué, para proteger mi comunidad, destruyo y aniquilo a una persona que también está en mi comunidad? Claro, entonces están las representaciones que tenemos de las cosas, están las condiciones diarias en las que vivimos, están todas estas frustraciones internas. Hay que dirigir nuestra atención a esas frustraciones internas, a esas representaciones sociales y sobre todo a las condiciones materiales de reproducción de la vida social, que no suelen ser elementos humanos, sino elementos sistémicos. Es decir, hay que pensar en la economía, hay que pensar en el derecho, hay que pensar en la política, hay que pensar en la religión, y ahí sí entrar a revisar exactamente cuánto es necesario trabajar para la reducción de los linchamientos, porque pensar en la desaparición total de los linchamientos es una utopía en estos momentos. Listo. Muchísimas gracias,